¿Hay alguna posibilidad de que hacia el futuro, y dependiendo mucho de la evolución de la situación, los militares se dividan? Porque hasta el momento han sido una casta privilegiada por razones económicas. Sí, eso es así. Yo sí creo que los militares están divididos. Yo creo que hay facciones importantes, pero es importante entender que en Venezuela los militares no son... La categoría militares no funciona muy bien en Venezuela, porque las Fuerzas Armadas de un país normalmente tienen una situación jerárquica clara y con funciones muy bien delimitadas. En Venezuela no es así. Hay facciones dentro de los militares. Está demostrado que hay partes importantes de los militares que son simplemente bandas criminales, que están involucrados en el narcotráfico, que están involucrados en el contrabando de extracción, que están involucrados inclusive en actividades de minería ilegal. Entonces, dentro de eso, los militares se han convertido en un negocio, que es un negocio criminal, y dentro de las Fuerzas Armadas hay diferentes compañías, entre comillas, diferentes grupos económicos que rivalizan entre sí por los mercados ilegales, por el poder, por el control, etcétera. Entonces es la rivalidad entre estos grupos lo que también puede tener unas consecuencias importantes en términos de la estabilidad política en Venezuela. Doctor Naim, de cara a las elecciones legislativas del mes de diciembre, ¿puede ser este el punto de inflexión para que se produzcan algún tipo de cambios en Venezuela, o usted es pesimista frente a lo que pueda ocurrir? No, yo no puedo perder las esperanzas, yo tengo que tener siempre, es nuestra única salida, a pesar de las trampas, de los abusos, del ventajismo descarado con el cual el gobierno va a las elecciones, con el uso indiscriminado y total de recursos del Estado, de dinero, de coacción a los funcionarios públicos, y el mensaje a muchos, a millones, haciéndoles entender que su voto no es secreto y que si votan contra el gobierno pueden perder los subsidios de los cuales depende su familia. Entonces yo entiendo que eso está ocurriendo, pero entiendo también que no hay otra alternativa. Todas las encuestas indican que en estos momentos la popularidad del presidente Maduro, la popularidad del gobierno está por el piso. Sin embargo, también es posible imaginar que el gobierno haga las trampas, las sutiles, inteligentes, secretas, misteriosas, que tiene el gobierno para llevar adelante victorias electorales que no merece. Sin embargo, quienes como yo no estamos en favor del gobierno, no tenemos otra opción. Hay que salir a votar, hay que salir a votar masivamente, y todas las encuestas indican que en estos momentos hay un repudio de la población hacia el régimen. Doctor Moisés, ¿qué piensa del silencio de la mayoría de presidentes latinoamericanos y por supuesto de UNASUR frente a la condena irregular y arbitraria a la que fue sometido Leopoldo López? Bueno, hay una frase terrible que dice que los países no tienen amigos sino intereses, y entonces lo que estamos viendo es cómo los intereses prevalecen, y hemos visto con indignación la manera, ese elocuente silencio de América Latina con respecto a lo que pasa en Venezuela. Los países hacen cálculos, los países tienen intereses, y lo que yo lamento es que los países no solo tienen intereses, los países también deben tener valores, y en este caso los valores, los principios de la libertad, de la defensa de la democracia, de tratar de proteger a los débiles que están siendo encarcelados, torturados, maltratados por un régimen que realmente no tiene límites, porque tiene concentra todos los poderes. Y hemos visto un silencio realmente, como he dicho, es un silencio muy elocuente, el silencio de Dilma Rousseff, el silencio de Michelle Bachelet, el silencio, por supuesto, automático, solidario y cómplice de Argentina, el de México, en fin, estos son todos países en los cuales cuando hubo situaciones parecidas en los años 70, en los años 60, Venezuela acogió con enorme generosidad a los refugiados políticos chilenos, argentinos, brasileños, sin preguntar nada y sin importar cuál era la ideología y cuál era el punto de vista. Lo que bastaba era que eran personas que estaban siendo perseguidas y
eran exiliados políticos y fueron acogidos con gran generosidad por Venezuela. Muchos de estos hoy en día están en el poder y muchos de estos olvidan esos principios. Señor Naim, volvamos a Colombia un segundo. Ayer el Fondo Monetario Internacional dijo que la economía en América Latina va a estar a la baja, va a revisar sus pronósticos hacia abajo. Usted también dijo que va a haber como una tormenta perfecta en el continente. ¿Cómo ve a Colombia bandándose en esa tormenta? Mejor que el resto de América Latina y peor que el pasado. Colombia está mejor preparada, tiene unas circunstancias superiores a las que tiene, por ejemplo, Brasil, o las que estamos viendo claramente en Venezuela, las que estamos viendo también en Ecuador. Pero comparado con los años de las vacas gordas que hubo recientemente debido a los altos precios de las materias primas, a la abundancia de los flujos financieros, del crédito, de las inversiones, etcétera, va a ser una época más dura. Pero en general toda América Latina va a pasar por un periodo muy difícil, y algunos países más que otros. De los países que creo que mejor van a poder navegar por estas difíciles aguas es Colombia, pero eso no quiere decir que va a ser igual que el pasado. Colombia va a pasar también por una situación más apretada. ¿Incluso el próximo año 2016, doctor Naim? Sí, yo creo que ya lo están viendo. Ustedes ya han visto lo que le ha pasado a la tasa de cambio, y eso simplemente es manifestación de lo que está pasando con las exportaciones y con los flujos financieros. Están viendo lo que está pasando con el precio del petróleo, que está en una banda relativamente más baja. Eso va a continuar. Bueno, y finalmente preguntarle también por el tema del cierre de la frontera. ¿Usted ve posibilidades de que se reabra, aunque sea parcialmente, antes de las elecciones en su país? Esa es la palabra, Darío, son las elecciones. Tú lo has dicho, esto no tiene nada que ver con contrabando, esto no tiene nada que ver con legalidad o ilegalidad, esto tiene que ver con gestos electorales, esto tiene que ver con la necesidad de ir calentando las fronteras, tanto de Colombia como la de Guyana, cosa que ha hecho el gobierno del presidente Maduro. Calentando quiere decir creando crispación, creando conflictos, creando fricciones, para dar una narrativa que distraiga de las tragedias cotidianas y buscar enemigos y rivales externos a quien echarle la culpa de las cosas. También calentar las calles de Venezuela. Ya tenemos varios estados, varias regiones en las cuales hay estados de excepción impuestas por el gobierno. Y todo esto simplemente son trucos muy transparentes, que en el sentido de que son trucos electorales, mucho más que políticas públicas destinadas a pensar, destinadas al bienestar del país, a cuidar a la gente, a querer a los venezolanos. Yo he dicho en el pasado que esto es muy claro, que este es un gobierno que no quiere a los venezolanos y los maltrata cotidianamente. Es el doctor Moisés Naim, el ministro venezolano, importante intelectual, escritor, periodista, columnista. ¿Usted nos quiere indicar, por favor, cuál es su Twitter, doctor Naim? Muchas gracias. Moisés Naim. @Moisés Naim. Un feliz día y, como siempre, muy amable con la audiencia de Caracol. Gracias por la invitación. Buenos días. Encantado.